tomar asiento, por favor, hermanos. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 13. Y mientras usted busca en la palabra, el Evangelio de Lucas, capítulo 13, queremos saludar a las personas que nos visitan a través de las redes sociales. Mi nombre es Gustavo Aguilar, por la misericordia del Señor, el pastor de la iglesia Casa del Pan. Y les damos la bienvenida en esta mañana, asimismo a todas las personas que nos están visitando el día de hoy. Lucas capítulo 13. Y el tema que vamos a desarrollar el día de hoy es la segunda parte del que comenzamos hace 8 días, que es la guerra espiritual. Hace 8 días estábamos hablando sobre los principios y logísticas de la misma, fundamentos acerca de la guerra espiritual. Y hoy vamos a estar hablando un poco acerca del reconocimiento del fenómeno y el plan de acción, es decir, cómo detecto yo, cómo reconozco que hay actividad espiritual del lado oscuro, dijo Skywalker, en mi vida, y cómo hago para utilizar el poder de Dios a favor mío y para poder sacar eso que está allí afuera. Entonces, Lucas capítulo 13, yo estoy leyendo de la Reina Valera contemporánea. Vamos a leer este texto para poner una base y darle continuidad a lo que estábamos hablando y continuar con lo que tenemos el día de hoy. Entonces, Lucas capítulo 13 dice de la siguiente manera: un día de reposo, Jesús estaba enseñando en una sinagoga y allí estaba una mujer que hacía 18 años ya sufría de un espíritu de enfermedad. Repita conmigo: espíritu de enfermedad. Andaba encorvada y de ninguna manera podía enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, quedas libre de tu enfermedad. Y en el mismo instante en que Jesús puso las manos sobre ella, la mujer se enderezó y comenzó a glorificar a Dios. Pero el jefe de la sinagoga se enojó porque Jesús la había sanado en el día de reposo. Así que le dijo a la gente: hay 6 días en los que se puede trabajar. Para ser sanados, vengan en esos días, pero no en el día de reposo. Entonces el Señor le dijo: hipócrita, ¿acaso cualquiera de ustedes no desata su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber aun cuando sea día de reposo? Y a esta hija de Abraham, que Satanás había tenido atada durante 18 años, no se le habría de liberar, aunque hoy sea día de reposo. Ante estos razonamientos de Jesús, todos sus adversarios quedaron avergonzados, pero todo el pueblo se alegraba de las maravillas que él realizaba. Amén. Muy bien, podemos ver en este texto aquello tan lindo que el Maestro Jesucristo vino a hacer a la tierra. Dentro de los objetivos que el Señor estableció cuando Él vino aquí, dice que Él vino a dar libertad al cautivo. Y cuando nosotros prestamos atención a esa cautividad, pues nos damos cuenta entonces que el ser humano puede estar atado en diferentes cosas. Y la razón primaria por la cual el hombre o la mujer en esta tierra se encuentra atado o atada es por el pecado. Es decir, el pecado, veíamos hace 8 días, es lo que viene a abrirle el derecho legal al enemigo, a Satanás, para que entonces esa persona camine en esclavitud. Y la esclavitud en la cual la gente camina, pues tiene que ver con muchas cosas. Exploramos hace 8 días algunas de ellas y hoy vamos a avanzar con más, porque el objetivo de esto es que podamos identificar cómo el pecado y las operaciones de las tinieblas trabajan para que entonces podamos hacer un reconocimiento, que es parte de lo que tenemos hoy, para después ejecutar un plan de acción. Si vemos un ejemplo en este texto, nos enteramos que dice que esta mujer tenía un espíritu de enfermedad. Y resulta curioso esto, porque al hablarnos de un espíritu de enfermedad, entonces nos damos cuenta que hay operaciones de las tinieblas que pueden venir a las personas para traer una enfermedad, lo cual implica que no todas las enfermedades que llegan a un hospital, que llegan a un consultorio de un psiquiatra, que se están atendiendo en diferentes medios, necesariamente sean solamente naturales. Puede haber enfermedades en las vidas de las personas que son ocasionadas por espíritus inmundos. Nos explicaba hace 8 días Milena Aguilar con respecto a cómo Dios trajo libertad a ella de dolores que tenía, dolores estomacales, y estaba asociado esto a un espíritu de temor, y el Señor la libertó y la sanó.
Y esto nos ayuda a nosotros a tener visibilidad y comprensión, a abrir nuestro entendimiento a que no solamente hay actividades de las tinieblas que pueden atacar a una persona a nivel mental, puede haber cosas en la salud, podrían haber cosas a nivel de las finanzas, en los matrimonios, situaciones que vienen a atar a la gente para que no puedan ser libres del pecado, para que su personalidad se mantenga enclaustrada y la persona no pueda ser libre ni siquiera para opinar. Y todo esto viene a hacer obviamente que su vida se encuentre atada, esté cautiva y que no se desarrolle en ellos el potencial que Dios tiene para sus vidas. Y ese potencial pues no solamente viene para que usted tenga éxito en la vida, humanamente hablando, sino para que alcance el éxito más grande, que es que pueda seguir a Jesús de Nazaret en todos sus días. ¿Quién dice amén? Y es importante aclarar eso, porque a veces hablamos de éxito en las iglesias y las personas inmediatamente le ponen el signo monetario y profesional a las cosas. Pero el mayor éxito en la vida del Hijo de Dios y el que precede todo es que usted siga el reino de los cielos. La palabra del Señor nos dice, buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, su orden en todas las cosas, y todas estas, las añadiduras que usted busca, le van a llegar. Van a ser añadidas a usted. Entonces la clave de un hijo de Dios que verdaderamente camina en éxito es una persona que sigue a Jesús, que tiene pasión por Él, que lo ama, que lo persigue. Amén. Esa es la marca de un hijo de Dios. Nosotros podríamos tener éxito según la sociedad y ser totalmente fracasados espiritualmente hablando. Y eso es parte de abrir nuestra mente y entender que caminar con Dios va más allá de lo que dice la cuenta bancaria, de lo que dicen las redes sociales, de la apariencia que usted quiere proyectar. Tiene que ver con un estado de libertad. Repita conmigo, al que al Hijo liberte, será verdaderamente libre. ¿Quién dice amén? Entonces, hace 8 días estábamos hablando sobre los objetivos de lo que queremos ver hoy. Dijimos que queríamos conocer los principios de la guerra, identificar cómo ingresan los demonios y hoy nos vamos a enfocar en cómo aprender a hacer una guerra espiritual efectiva y caminar en victoria. Hemos descubierto en estos días que hay mucho pueblo de Dios que a veces tiene años de estar en las iglesias, pero no aprende o no ha sabido, no le han enseñado cómo hacer una guerra espiritual para que puedan ser libres. Y podemos ver en este caso de esta mujer que dice que tenía 18 años. Dice que una hija de Abraham, eso es un eufemismo para decir que era una persona que conocía y que creía en Dios. Una hija de Abraham estaba en la sinagoga, porque vemos que los fariseos vienen a hablar, y dice que esa mujer tenía 18 años de estar en la congregación, pero estaba atada por un espíritu inmundo. ¿Será posible que en la iglesia del Señor, en medio de la alabanza, personas que uno puede observar, familiares que son cristianos, estén atados con un espíritu inmundo? Por supuesto que sí. Y es aquí donde tocábamos hace 8 días, para los que quieren ver la enseñanza ya está en el canal de YouTube, desarrollábamos un concepto que es importante, voy a tocarlo aquí brevemente de nuevo, y es el concepto de la posesión versus la demonización. Y veíamos cómo durante las últimas 2-3 décadas en la iglesia cristiana se habló muchísimo con respecto a este concepto de la posesión demoníaca. Y usted vio la película del exorcista y la chiquilla que le daba las vueltas la cabeza como un trompo y todo eso. Y la gente tiene esa imagen en su cabeza. Y se imagina que una posesión es solamente eso, algo totalmente grave, severo. Pero aunado a este asunto también se predicó por muchos días que en el momento que una persona recibe a Cristo y tiene el Espíritu Santo, usted está bendecido, prosperado en victoria, Cristo ya venció a las tinieblas y usted no podría ser atado por el enemigo porque ya está vencido. ¿Cierto? ¿Quiénes escucharon eso? Se predicó de esa manera. Y todas esas son verdades, pero son verdades que son condicionadas a cómo usted camina con el Señor. Amén. Como todas las promesas del Señor, la mayoría de ellas son condicionales, es decir, eso está en potencia, pero para que se haga una vivencia, usted tiene que tener la fe correcta, colocada sobre la palabra del Señor y hacer su parte. Y entonces el Señor viene, se aproxima a nosotros y da su toque de sanidad y de liberación. Dios ha puesto en la iglesia de Jesucristo la responsabilidad, el trabajo de la liberación.
Cuando vemos el ministerio de Jesús, notamos que más de un 30%, entre un 30 y un 33% del ministerio de Jesús aquí en la tierra tuvo que ver con libertar cautivos endemoniados. Usted hace una analítica de los 4 evangelios y se da cuenta que casi una cuarta parte del evangelio, más de eso, fue liberación. Es decir, Jesús tiene y tendrá compasión por el cautivo. ¿Quién dice amén? Cuando Jesús ve su iglesia atada, cuando Jesús ve a sus hijos y a sus hijas atadas en situaciones, su corazón es de compasión. Él quiere libertar al cautivo, Él quiere sanar al enfermo y Él no se va a bajar del trono para hacerlo. Él le ha dado a la iglesia la autoridad, la unción para que nosotros hagamos eso. Por tanto, nosotros como iglesia del Señor tenemos que hablar de estos temas. Tenemos que hablarle a nuestros hijos, a nuestros niños, a los familiares del tema de la liberación, de que el Señor vino para dar libertad y usted no puede sentir vergüenza de esto. Usted tiene que presentarlo a la gente porque está dentro de los intereses del Señor que nosotros seamos libres. Entonces vemos que Jesús ve a esta mujer que está atada, encorvada. Y si hubieran médicos en esa audiencia, probablemente ellos hubieran dicho quién sabe qué cosa que la mujer tenía. Pero Jesús ve lo que ella tiene, ora y la mujer es libre. Pero siempre ha habido religiosidad aún en medio del pueblo del Señor. Vemos que ahí estaba Jesús predicando y se levanta un grupo de gente religiosa para decir, bueno, sí, qué bonito, pero no es el momento de hablar de ese tema, que se haga otro día. O no, la verdad es que ahorita no hagamos esto. Estos hombres, los fariseos, comienzan a hablar y a cuestionar a Jesús por él haber orado, haber enseñado con respecto a esto para que esta mujer fuera libre. Y nosotros como hijos de Dios, de la misma manera tenemos que evaluarnos si en alguna medida podríamos nosotros tener algún nivel de religiosidad que nos impida ver este tema como hay que verlo para que seamos libres. ¿Quién dice amén? Entonces, decimos que hoy vamos a hablar sobre cómo hacer un reconocimiento de si en nuestras vidas ha habido operaciones de las tinieblas. Porque el objetivo de esto es, así como cuando usted va a un médico y el médico le hace los exámenes respectivos, le hace un examen de sangre, le hace preguntas a usted con respecto a sus generaciones, le pregunta qué cosas la gente ha tenido y luego con los papeles le dice a usted lo que tiene que hacer. De la misma manera, cuando nosotros venimos al Señor, tenemos que hacernos un examen espiritual, hacer un análisis de situación actual y decir cómo es mi vida en el Señor, cómo estoy caminando, cuáles son las situaciones que de manera recurrente quieren venir para apartarme del Señor o para hacerme caer en pecado, cuáles son esos patrones de pecado que yo veo en mis generaciones que podrían estarme afectando o heredándose, para que entonces con esto yo venga donde el médico por excelencia, donde el Salvador, el Mesías Jesucristo, sobre el único que nosotros podemos ser libres, para que tengamos la libertad de parte de Él. ¿Quién quiere eso? Solamente 2 personas quieren la libertad del Señor. ¿Quién quiere ser libre? Amén. Y sabe, el Señor no va a venir a agarrarle a usted el pelo y a decirle sea libre. Él mismo en un momento le habló a una persona y le dijo, ¿quieres ser libre? ¿Sí? Y la persona tiene que expresar eso, porque muchas veces la gente quiere ser libre de los problemas y de los demonios, pero no quiere cambiar su forma de vivir. Y tiene que haber toda una adecuación en su estilo de vida, en su manera de pensar, para que entonces ese poder de Dios venga y se le dé continuidad. Usted siga creciendo y caminando en libertad. Entonces, si hablamos del reconocimiento de actividades de las tinieblas, veíamos hace 8 días cómo ingresan los espíritus del mundo. Y voy a mencionar de manera rápida algunas de las puertas que mencionamos para tocar las 3, 4 que nos quedaron pendientes y poder entonces avanzar con la enseñanza. Hablamos que los espíritus inmundos ingresan a las personas por medio de derechos legales. ¿Y qué es lo que le da el derecho legal a un espíritu inmundo? El pecado. Entonces, pusimos el caso, por ejemplo, del enojo, en el cual el Señor dice, enójense, mas no se ponga el sol sobre su enojo, no le den lugar al diablo. Ese lugar al diablo, lo que significa, entendíamos y estudiábamos, es un punto de apoyo, es una condición.
por medio de la cual el enemigo viene y el pecado recurrente, persistente, hace que entonces él venga, se coloque y su influencia comience a ensancharse en la vida de la persona. El problema es que el enemigo no se queda quedito con solamente un área. Él comienza a encadenar a la persona y es cuando usted ve los casos crónicos, donde vienen personas con vicios de pecados de diferente tipo, donde tienen las personas ataduras sexuales, donde tienen vicios a sustancias, enojos crónicos, cosas de ese tipo que la persona dice no lo puedo sostener, problemas de depresión, de tristeza profunda, y la persona es cristiana y cree en Dios, pero está atada y continúa así por mucho tiempo y va a la iglesia. El derecho legal es lo que abre la puerta y mencionamos algunas de ellas. Hablamos de los pecados generacionales, hablamos de patrones de pecado recurrente, del odio, de la falta de perdón, la amargura, el enojo y la rebelión, el rechazo también, el ocultismo, el pecado sexual, relaciones de control también. Y hoy vamos a hablar de las tres que nos quedaron, que son la transferencia, creencias incorrectas y rechazo. Entonces, en 2 Corintios capítulo 11, del versículo 3 al 4, podemos ver el tema de las transferencias. ¿Transferencias de qué? De plata, dice la gente. No, hermano, de demonios. Transferencias de demonios. 2 Corintios 11, del 3 al 4 dice, pero me temo que, así como la serpiente engañó a Eva con su astucia, así también los sentidos de ustedes sean de alguna manera apartados de la sincera fidelidad de Cristo. Porque si alguno llega predicando a un Jesús diferente del que les hemos predicado, o si ustedes reciben, repita conmigo, a otro espíritu diferente del que han recibido, u otro evangelio diferente del que han aceptado, ustedes lo toleran bien. Y nos habla la palabra entonces de que hay doctrinas de demonios también. Lo cual quiere decir, apunta la palabra, que en los postreros días habrían distorsiones del evangelio. ¿Qué quiere decir eso? Que iban a venir operaciones de las tinieblas a comprometer la verdad, la doctrina de lo que es el evangelio, y a partir de eso venir a introducir una versión diluida o distorsionada de lo que es el evangelio de Jesucristo. Y con esto, ¿qué es lo que hace el enemigo? Pues quitarle sustancia, contenido a lo que es la verdad del evangelio completo, para que las personas solamente tengan una parte del evangelio, pero detrás del paredón hay un montón de cosas que no están viendo y por esa razón caminan atados. Hola. Entonces vemos lugares en los cuales se predica un evangelio totalmente acorde a lo que la audiencia quiere escuchar. Jamás se habla del pecado, no se habla de la guerra espiritual, todo es sumamente cómodo y social y bonito, pero nunca se le habla a las personas con respecto al pecado y la necesidad de ser libres. Y entonces las personas escuchan de una parte del evangelio, escuchan de Dios en un sentido, pero no se les está diciendo que para ser libres hay una verdad, no se les está predicando que tienen que buscar la liberación, no se les está diciendo que hay un pan para traer la liberación a las personas, y eso es responsabilidad ética de la iglesia. Nosotros tenemos que predicar sobre eso. Tenemos que hablar y enseñarle a las personas que Jesús tiene promesas, que Él es bueno, que Él te quiere bendecir, que todo eso es real, pero también que Él te quiere transformar. ¿Quién dice amén? Y la transformación a la humanidad no le gusta, pero es necesaria. Y cuando empiezas a recibir el poder del Espíritu Santo y Él te comienza a transformar, usted se enamora de eso. Y usted ya no viene a la iglesia por obligación. Usted no dice, es que tengo que ir a la iglesia. Usted viene a la iglesia porque de su interior fluye un río de agua viva. Y cuando usted está en la presencia del Señor, usted simplemente se deleita. A usted le pueden decir ahorita que esté, no sé, en cualquier lugar, y usted va, usted puede pasear, pero usted anhela estar en la presencia de Dios. Cuando ha hecho un entronque el Espíritu de Dios con tu espíritu y usted está en la presencia de Él. Pero ¿qué hace el enemigo? Él comienza a apocar eso. Entonces, la transferencia demoníaca puede venir por medio de un evangelio dividido, puede venir por medio de la persona exponerse a tradiciones culturales de maldición. Entonces, por ejemplo, vemos que hay ciertas prácticas en las culturas que son totalmente demoníacas.
Entonces vemos, por ejemplo, en Hawái tienen ciertas prácticas entre familias que son totalmente anticristianas. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que evaluar también qué tipo de cosas, aún en nuestras familias, culturalmente hablando, no son conforme al Evangelio. Por ejemplo, el bullying a veces está muy patentado entre las familias. Y eso se puede volver hasta un escarnio, en el sentido que se comienza a denigrar a la persona, se habla de una manera incorrecta. Y nosotros hemos ministrado a gente que viene con problemas de baja autoestima, porque en su familia siempre les hicieron bullying, los dañaron, les lesionaron en la autoestima. Tal vez un padre y una madre siempre hablaba de forma negativa por un hijo o una hija, y eso le afectó en verse como es, y entonces muy convenientemente el enemigo comienza a desdibujar lo que es la persona, para comenzar a introducir mentiras en él o en ella. Objetos pactados. Hemos visto cristianos que tienen en sus casas objetos que están pactados a las tinieblas. Cuando mi familia, nosotros vinimos a Cristo, el Señor comenzó a revelar y a sacar un montón de cosas que en nuestro hogar estaban pactadas, desde adornos hasta música que no tenía que estar en el hogar. Y es muy importante que usted haga un análisis de las cosas que tiene a lo interno. Un ejemplo de esto lo podemos ver en el manto babilónico de Acán, en el antiguo pacto, cuando dice que este hombre introdujo un elemento en maldición en el campamento israelita y eso trajo todo un colapso al interno de la nación. Dios es un Dios santo. ¿Quién dice amén? Y el objetivo de Él es venir a vivir en nosotros. Y nos enseña la Escritura entonces que Él quiere que el lugar en el cual Él esté sea totalmente santo y limpio. Un ejemplo de esto así, impresionante, de cómo era Dios y cómo es Dios, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, es que con el pueblo de Israel, cuando ellos estaban en campañas y se desplazaban, Dios les dio a los israelitas un mandamiento un poco cómico, digo yo, y es que les decía que tenían que andar una estaca con ellos. En cada casa tenía que haber una estaca. Y la razón por la cual Dios les pidió esto es que cuando ellos iban a hacer sus necesidades fisiológicas, Él les decía, vayan fuera del campamento y con esa estaquita hagan un hueco y luego tapan. La gracia, las cositas esas las tapan, porque el Señor tu Dios se mueve en medio del campamento y Él no quiere ver cosa inmunda en medio de él. ¿Qué impresionante? ¿Cómo es el Señor? Ahora, usted no se va a ir a comprar una estaca. Ya ahora en este tiempo nosotros tenemos, ¿verdad? Otro tipo de cosas. Pero sí hay cosas a nivel espiritual que podríamos tener en medio de nuestras familias, en la casa, adornos, cosas que al Señor no le agradan. Nosotros como hijos de Dios tenemos que evaluar eso. Pastor, no sea religioso. No, no soy yo, hermano, es lo que dice la Biblia. ¿Sí? No se trata de ser religioso. Se trata de conocer al Dios que dice la Biblia. ¿Quién dice amén? Ese es el Dios que nos enseña en las Escrituras. No el Dios que la sociedad ha desdibujado para presentar una versión más linda, más atractiva al hombre. No, el Dios que dice la Biblia. Como decía una autora que leí un día de estos, dice, le han quitado las garras y los colmillos al león de la tribu de Judá. ¡Wow! El león de la tribu de Judá tiene colmillos y tiene garras. Es un Dios de amor y de misericordia, pero es importante que lo entendamos y lo aceptemos tal cual Él es. ¿Quién dice amén? Él es el Señor. Sustancias alucinógenas. Entonces, hace como 5 meses vino Megan Fox y usted vio en las redes sociales que la gente decía, wow, vino Megan Fox y hizo un viaje a las montañas de Costa Rica que cuesta como $5,000 para ir a buscar la ayahuasca, creo que se llama, o ayahuasca, ¿cómo es? Ayahuasca, un hongo, un bendito hongo que el Señor hizo, pero para variar el ser humano utiliza las cosas mal, que los hace tener alucinaciones. Y entonces, desde que esta muchacha comenzó a exponerse a esto, ya hace bastante tiempo, de un pronto a otro descubrió que ella ahora es medium también. Entonces ahora los espíritus hablan a través de ella y se comunica con otros espíritus en otras dimensiones astrales por medio de una sustancia alucinógena. Nosotros como hijos de Dios tenemos que evaluar a qué cosas nos exponemos, drogas, etcétera, que podrían inclusive, y si eso está asociado a alguna práctica, abrir las puertas para que alguien se involucre en esto. Tatuajes. Qué silencio sepulcral.
Los tatuajes no, la Biblia no dice que un tatuaje sea pecado. Bien, pero hay personas que han hecho cosas por una motivación incorrecta. Entonces nosotros hemos ministrado personas que se han hecho un tatuaje porque un día se sintieron tan tristes, tan tristes, tan tristes que se querían suicidar, pero no lo hicieron y se tatuaron. Y entonces eso es un memorial de una puerta que se abrió en algún momento, un espíritu de muerte. Hemos ministrado gente endemoniada por un tatuaje así. Entonces, más allá de un tatuaje, el asunto es la motivación por la cual la persona hace esto. Lo mismo exactamente hablando que podría ser una vestimenta. Una persona puede ponerse una vestimenta por un fin bueno o por un fin incorrecto. Hay una motivación en su corazón que alimenta esa actividad. Entonces, tenemos que evaluar las motivaciones de nuestro corazón. Amén. Viajes astrales. Eso lo que hace es abrir a que vengan espíritus inmundos para que la persona pues tenga un viaje astral a otra dimensión y entonces pueda conocer a otras personas, y es una red de solteros. Dicen, no hermanos, es un engaño de las tinieblas, para que la persona se abra a otras cosas. Creencias incorrectas. Entonces usted ve personas que dicen, no, es que yo creo en Dios, pero también creo en los duendes, o yo creo en Dios, pero también creo en este tipo de apariciones o en estas cosas. Hermano, hay una fuente de verdad única y esa es la palabra del Señor. Amén. Con esto no quiere decir que la Biblia sea el único libro que usted va a leer. Usted va a leer de todo, usted se va a informar y va a ser una persona culta en todo lo que usted quiera educarse. Pero todo libro que usted lea tiene que pasar por un filtro espiritual que es la palabra de Dios. Lo mismo películas, música, todo usted tiene que discernirlo. La palabra nos manda a pesar los espíritus. Hay películas que están pactadas y usted sale de ese cine pero era medio encorvado, como La mujer de Lucas que acabamos de leer. ¿Y qué es lo que pasa? Que la gente que inventa estas historias no se sienta así como una idea que me caiga del cielo y empieza a escribir. No. Una palabra está atada a un pensamiento está atado a una ideología. No hay palabra inocente. El arte es de su creador. Detrás de todo lo que se crea, música, obras de arte y demás, pueden haber maquinaciones del infierno propiamente. ¿Vamos a dejar de ir al cine? No, nuevamente, hermano, no sea religioso. No se trata de eso. Se trata de que usted va a tener criterio a la hora de leer, de exponerse a cualquier tipo de literatura, películas, etcétera, que usted está viendo. Las conversaciones también. ¿Estamos aquí? Amén. Falsas doctrinas. Ya hablamos de esto. Primera de Timoteo 4:1 nos dice, pero el Espíritu de Dios, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores, y oiga esto, y a doctrinas de demonios. Qué impresionante. Quiere decir que el enemigo puede venir, utilizar la Biblia, traer una distorsión y entonces venir a decir hoy en día que el poder del Espíritu Santo no se manifiesta, que después de que murió el último de los apóstoles ya eso no pasa. Qué conveniente. Que entonces tenemos un Espíritu Santo que no habla, que no se expresa y que no hay poder, pero la gente sigue creyendo entonces en un Dios que aparentemente está atado y que no se muestra, que está mudo. Hola. El filtro por el cual nosotros tenemos que pesar lo que escuchamos es la misma palabra de Dios y la vida de Jesús. Él es el modelo que nos tiene que definir a nosotros en cómo tenemos que vivir, sentir, pensar y conducirnos. Amén. Otro aspecto importante y que es algo con lo cual vemos mucho a nivel de consejería y de administración de las personas es el rechazo. Juan 10:10 nos dice lo siguiente, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Entonces el enemigo viene a las vidas de las personas y él lo que quiere es que no conozcan del Señor, es decir, matarlos espiritualmente hablando. Pero en el interín que todo eso ocurre, también destruye a la gente, le roba el gozo, le roba la identidad, la personalidad, los confunde para que la persona no pueda caminar en la verdad de lo que Cristo ha hecho por ellos. Y una de las cosas que hemos visto en consejería, en administración, que pasa mucho, es el tema del rechazo. Ahora usted se pregunta qué es el rechazo. El rechazo ingresa a las vidas de las personas generalmente desde la niñez y es un estado en el cual la persona de alguna manera experimentó algún tipo de abuso o de abandono por medio de los que se suponía que le cuidaran.
sus padres o primogenitores. A veces tienen los padres en su casa, pero las personas están prácticamente ausentes. Tal vez un padre que trabajaba demasiado, viajaba mucho, una madre que estaba desconectada de los hijos, y entonces nosotros los seres humanos estamos diseñados para recibir amor. El amor es un ingrediente que Dios creó. Él es amor y Él nos lo da a nosotros y creó diferentes tipos de amor para que esa energía tan maravillosa de parte de Dios nos defina, nos enseñe a comportarnos, a relacionarnos con los semejantes, pero también hacia nosotros mismos aprender a amarnos. Y cuando la persona ha tenido episodios de abandono en su niñez y adolescencia, entonces esa carencia de amor le hace crecer con un sentido de abandono, de despropósito en la vida, de que yo siento que nadie le importo, y la persona camina así. ¿Y qué es lo que ocurre con el rechazo? Que cuando la persona viene a conocer a aquel que es extremadamente lleno de amor, al Todopoderoso, no tiene un referente de lo que es ser amado. Y por cuanto eso no está, le cuesta demasiado entender, computar el amor de Dios en su vida. Y entonces la persona tiene un conocimiento intelectual de la palabra. Sabe que Dios es todopoderoso, algo a lo interno le dice, es verdad, hay un Dios, los cielos no se pudieron haber hecho solos, cualquier persona inteligente lo entiende. Sí, hay una inteligencia superior que diseñó las galaxias, no pudo ser una explosión, sí, pero no puede sentir el amor de Dios. Y allí necesitamos que venga entonces el poder del Espíritu Santo para enseñarnos a amar y romper esas mentiras que estuvieron por mucho tiempo. Y es algo a veces un poco complejo, porque ¿cómo extrañar lo que nunca has tenido? ¿Cómo voy yo a sentir un deseo por tener algo que jamás he experimentado? Allí es donde ocupamos la asistencia del Espíritu Santo para que Él comience a inducir ese amor de Dios en nosotros, a revelarlo, que es algo más que un conocimiento intelectual, y entonces ese amor de Dios comienza a llenar todo vacío y toda carencia en tu vida, y usted comienza a sentir el amor de Dios. Y cuando usted comienza a ser lleno de ese amor de Dios, verdaderamente llegó a un lugar muy bueno en Cristo. Comienzas a sentir que te ama. Y a usted lo puede abandonar su padre y su madre, que a usted no le importa nada, porque usted tiene el amor de Dios. Vea, a usted le puede todo mundo negar las cosas, pero usted tiene el amor de Dios. Cuando la persona tiene rechazo, la gente alrededor lo ama, la familia parece que le importa, pero la persona no lo siente. Y camina con eso. Pueden estar en medio de personas, pero se sienten solos. No sienten el amor de Dios. ¿Por qué? Porque fueron lesionados en su personalidad, en su identidad cuando estaban niños. Pero el Señor sana eso. ¿Quién dice amén? Él vino a dar libertad a los cautivos. Y esa área de nuestras emociones es necesario que el Señor la ministre. Que Él venga y nos haga sentir como personas amadas, valiosas, aceptas en el amado, dice la palabra, funcionales para Él. Y eso es maravilloso, porque el Señor no le atribuye despropósito a nada ni a nadie. Todo lo que respira alaba su nombre, dice la Escritura. Si Él quiere que tú estés vivo es porque Él le place. Y si usted está vivo, usted no está aquí gastando aire, hermano. El enemigo muchas veces viene con esas ideas a las personas. ¿Qué está haciendo usted en su vida? ¿Para dónde va usted? ¿De qué le sirve vivir? Y es impresionante escuchar esas expresiones de un hijo o una hija de Dios, pero es que está dañado. Pero el Señor va a romper eso en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo puede ingresar el rechazo en una persona? Y esto es muy interesante. Puede ingresar desde el vientre. Hay personas que tal vez la madre quedó embarazada y el padre quedaron en ese momento, tal vez fue algo que no se quería. Y si ese niño o niña desde el vientre de la madre tal vez no fue querido, no fue planeado, y hubieron conversaciones, sentimientos con respecto a ese niño o niña desde el vientre de rechazo, esa criatura puede crecer con eso. Yo he visto casos de ministración de personas que hemos estado orando y el Señor ha venido a revelar, esta persona cuando estaba en el vientre de la madre fue rechazada. Y el Señor comunicar eso y en ese momento la persona cae al suelo y se desgaja llorando.
porque Dios comienza a traer libertad por medio de su poder a su vida. Esa es la obra del Espíritu de Dios. Entonces, nosotros no podemos saberlo, pero usted puede orar, o tal vez usted puede, en algún momento se informó, le dijeron que usted vino, tal vez no dentro de un vínculo matrimonial o cosas así, orar. Si usted percibe en su vida rechazo, y hoy parte de lo que estamos haciendo es, como decíamos, dar visibilidad de diferentes cosas que pueden afectar a la iglesia, es importante orar para que Dios venga a sanarnos de estas cosas. Desde el vientre, cuando ha habido intento de aborto, es decir, cuando una persona se intentó abortar, no se pudo abortar y nace, había un rechazo tácito en eso, hacia esa criatura, hacia esa vida. Entonces hay que orar por él o por ella. Cuando no se acepta el género del niño o de la niña, ha habido casos que tal vez el padre o la madre quería un género, pero nació otro. Y entonces desde pequeño el papá o la mamá se expresa, es que yo quería tener una niña o yo quería tener un varón. Y se expresa eso y el niño lo percibe como un rechazo desde pequeño. Experiencias en la niñez traumáticas, que tal vez la persona en algún momento la dejaron sola por mucho tiempo y experimentó rechazo, conflictos intrafamiliares. El divorcio puede venir a causar ese tipo de sensaciones en los niños, por eso es importante orar por ellos. Si nosotros tal vez hemos estado en una familia que pasó por divorcio, bueno, cuando un niño, los padres se separan, siempre va a tener un impacto en ellos de una o de otra manera. Hay una parte que falta y hay un sentimiento de que mi padre o mi madre ya no están. ¿Por qué razón? ¿Qué hice yo? ¿Sí? Entonces, tener eso presente para poder orar también. Experiencias en centros educativos. Pero nos dice el Señor, yo he venido para que tengan vida y las tengan en abundancia. Entonces, parte de la sanidad que el Señor trae con respecto al rechazo es nosotros entender en ese momento nuestra verdadera condición y saber que somos valiosos para el Señor. Tal vez la persona que ocasionó, que le hizo a usted sentir rechazado en ese momento en su vida, ni está hoy. Tal vez usted ni la puede ver, pero la sanidad comienza en entender lo que dicen las Escrituras, que Él nos ha hecho aceptos en el amado Jesús. Entender el amor del Señor, que aunque tu padre y tu madre te dejaran, dice las Escrituras, con todo nuestro Dios nos recogerá. Y vea, usted puede haber tenido el peor padre o la mejor madre, pero tenemos un Padre celestial y Él es especialista en redimir y sanar el alma del ser humano. ¿Quién dice amén? La palabra del Señor nos dice en el Salmo 34 que Él redime el alma de sus siervos. Quiere decir que el Señor tiene una tarea y se la toma muy a pecho, que es de tomar a sus hijos, poner su mano de poder en nosotros y restaurar nuestra alma. ¿Qué hay allí? Su mente, su voluntad y sus emociones. Él quiere sanar eso, porque Él sabe que cuando experimentamos eso, vamos a ser libres para expresar, para amar, para expresarnos, para conducirnos en la vida, para hacer todo lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Ahora bien, habiendo mencionado las cosas que hablamos hace 8 días y las que acabamos de mencionar el día de hoy, es importante aquí detectar entonces si ha habido o hay actividad demoníaca en nuestras vidas. ¿Cómo hacerlo, pastor? Bueno, una vía es por todo esto que hemos hablado, usted empezar a conectar los puntos de las cosas. Pero otra también es preguntarse usted a usted mismo, ¿camina usted en libertad? Tengo yo que evaluar eso, ¿camino en libertad? ¿O hay pecados que me atan? Hay situaciones que yo peco, pero de manera crónica, constantemente en esto, y no lo puedo dejar de hacer. Hemos escuchado casos así, que hay gente que nos dice, pastor, es que yo tengo una tristeza crónica, me levanto con eso y me acuesto con eso. Yo no le veo rumbo a mi vida, no puedo dejar de ver pornografía, no puedo dejar de masturbarme. Pastor, cuando pasa un hombre o una mujer, mis ojos se van y no puedo dejar de verlos. La palabra del Señor dice que los ojos de los hombres o las mujeres pueden estar atados, dice, con ligaduras de adulterio. ¿Qué hago? Es que a mí me gustan las mujeres o me gustan los hombres, es cierto, Dios nos ha dado un impulso, pero Él nos enseña que hay una pureza en la mirada también. Entonces puede ser que haya ataduras en los ojos. Yo he visto hombres o mujeres que con ellos sentados al frente pasa alguien y enfrente de su cónyuge observan a otra persona. Son ataduras de adulterio, dice la Escritura. En la mirada, ¿presenta usted experiencias fuera de lo común?
Hemos estado en casas donde a la gente les arrojan objetos o se les mueve la cama o cosas de ese tipo. Ay, pastor, pero es que es la madera que cuando se calienta se encoge. No, hermano, puede ser la madera, pero la madera no va a tirarle un vaso a usted de vez en cuando. ¿Sí? Evaluar ese tipo de experiencias. Identifica condiciones o características como todas las que acabamos de describir antes. Temas de rechazo, de depresión, ataduras. Padece estados mentales o emocionales opresivos. Entonces, hay parejas que se enojan y no se hablan en un mes, porque el enojo les puede tanto, pero tanto, que aunque la Biblia nos dice que no pase un día, la persona se permite semanas en eso. Está atado o atada y tiene que romper con eso, muriendo y presentándose al Señor. O tal vez siendo ministrado también. Evaluar estados de pasividad. Hay personas que pueden decir, no, yo estoy muy bien con Diosito. Él está allí sentado y yo estoy aquí. Pero puede haber una pasividad que le tiene a usted estancado. Pregúntese, ¿está usted creciendo en su vida espiritual? ¿Está su carácter siendo transformado a la estatura del varón perfecto? ¿Ve usted un aumento del fruto y del poder de Dios en su vida constante? Que usted diga, sí, estoy creciendo en la palabra, estoy creciendo, es mi deseo estar en la presencia del Señor y servirle, o se desaparece usted un cuatrimestre de la presencia de Dios, de la iglesia. No, pastor, es que no sea religioso, no hay que ir todos los días a la iglesia. Hermano, la palabra dice no dejen de congregarse. Si usted cuestiona eso, tenemos un problema. Usted tiene su versión del evangelio, no lo que la Biblia dice. ¿Ve usted que el ministerio al cual Dios le ha llamado comience a florecer? O sea, ¿le sirve usted al Señor? ¿Quiere usted verdaderamente llevar el evangelio a otras personas? ¿O simplemente me acerco a Dios por un beneficio, pero no quiero ver lo que Dios me ha mandado a hacer, que la palabra del Señor lo habla? Si usted dice, sí, yo no tengo ninguno de estos pecados, muy bien, gloria a Dios, continúe haciendo lo que está haciendo. Sígalo haciendo, pero si la respuesta es no, por favor busque ayuda. Busque ayuda, porque uno no se puede desatar solo. Cuando usted ya tiene cierta estatura espiritual, usted puede autoministrarse, usted puede autoliberarse, usted toma la armadura del Espíritu, ya vamos a hablar un poco de esto, y usted puede hacer una guerra espiritual efectiva. Pero en los primeros estadios de crecimiento del cristiano, estamos débiles espiritualmente, estamos pequeños, no podemos desatarnos solos. Vemos un ejemplo de esto cuando Jesús resucita a Lázaro. Y dice que Lázaro resucita, por el poder de Dios es sacado de muerte a vida, pero dice que viene totalmente atado. Y entonces Jesús le habla a los discípulos y les dice, desátenlo y denle de comer. Quiere decir que nosotros como hijos de Dios, cuando venimos al Señor en nuestros primeros días, en nuestro crecimiento y a veces hasta los primeros años, depende de cómo la persona se exponga a Cristo, va a necesitar ministración, liberación. Yo hablé hace 8 días con respecto un poco a mi experiencia. Cuando yo me reconcilié con el Señor hace casi 20 años, yo venía totalmente atado por diferentes situaciones, depresión, pensamientos inadecuados, de todo. Y cuando a mí me ministraron en ese momento, fue como si mi cabeza la hubieran sacado de un refrigerador y la hubieran puesto en otro lugar. Toda aquella nube de pensamientos, de sentimientos inconsecuentes, de deseos inadecuados, el Señor los quitó. Fue como si hubiera despejado una neblina yendo por el Surquí, y en ese momento yo pude ver y experimenté un deseo de estar con el Señor como nunca lo había visto y comencé a comprometerme aún más con lo que Él quería. Nosotros necesitamos la liberación, el pan de los hijos, el alimento del Señor para nosotros. Entonces, en la iglesia nosotros ministramos recientemente, y siempre lo hemos hecho, pero recientemente hemos visto casos de posesiones, que Dios ha traído gente de adentro y de fuera de la iglesia, y Dios los ha libertado. Entonces, no necesariamente las personas están poseídas, que es lo que dice la Reina Valera, y las versiones de la King James, se habla de posesión. La Biblia en realidad lo que enseña es el concepto de la demonización, que es que puede haber grados de opresión demoníaca, aunque la persona esté en Cristo, como el caso de esta mujer. Puede haber opresión en nuestras vidas y necesitamos orar. Orar para que esas cadenas se rompan, y una vez que eso ocurre, entonces viene para nuestra vida
ese caminar en libertad, que necesitamos implementar ciertos principios para poder mantener la libertad de lo que Dios ha traído a nosotros. Entonces, todo esto lo estamos mencionando acá porque puede hacer que usted esté en ataque y no lo sabe o se ha acostumbrado a caminar de eso. Esta mujer tenía 18 años de caminar encorvada, estaba acostumbrada. No fue sino hasta que el Señor vino y rompió eso de su vida. Y así una persona podría estar acostumbrada a tener estados emocionales alterados, a caminar en pecado en las vacaciones, ¿verdad? En diciembre entonces se da las cosas o así. Entonces, viene el Señor, nos liberta. ¿Cómo venció Jesús? Vamos a ver cómo caminar en libertad. ¿Cómo venció Jesús y cómo vence el cristiano al enemigo? Bueno, podemos ver que Jesús, para vencer a Satanás, nos dice la palabra que Él utilizó dos elementos. Él utilizó la palabra y utilizó el ayuno también. Dice que Él ayunó 40 días, 40 noches, y entonces viene, es llevado por el Espíritu al desierto y aparece el tentador. ¿Y qué hace? Comienza a ponerlo a prueba en diferentes cosas. El Señor a través de la palabra le ayuda y Él responde a cada una de las pruebas y dice: escrito está, Satanás. Y en las diferentes pruebas que él estaba recibiendo en su carne, es decir, venía con hambre y le ofrece pan. Luego en sus emociones, lo lleva al pináculo del templo y lo prueba allá. Y después en lo que es importante para él en su corazón, en sus prioridades, en el espíritu, lo prueba también y le dice: todos los reinos de la tierra son míos. Si tú postrado me adoras, yo te lo cedo. Es decir, lo probó en sus necesidades básicas, en sus emociones y en aquello que deslumbra el corazón. Y ahí podemos ver nosotros cómo la guerra espiritual puede tocar diferentes aristas en nuestra vida y cómo a través de la palabra yo tengo que conocerla y vivirla para poder dar una respuesta consecuente de lo que creo y de lo que hago a cada una de esas tentaciones que pueden venir a mi vida. ¿Quién dice amén? Entonces, cuando usted es libre, cuando usted es ministrado, cuando usted ve en el Señor y está creciendo, es importante que usted establezca estas cosas. Número uno, un hijo de Dios vence a las tinieblas obedeciendo a Dios y resistiendo al diablo. Repita conmigo: resistiendo. No quiere decir que porque usted venga a la iglesia el diablo no lo va a atacar. Está presupuestado el ataque. Nos dice Santiago 4:7, dice: por lo tanto, sométanse a Dios. Es decir, allí tenemos toda la esfera de la obediencia a lo que la palabra indica. Sométanse a Dios y dice después: resistan al diablo y él huirá de ustedes. Entonces quiere decir que el enemigo se va a acercar a la persona y va a comenzar a evaluar en dónde tiene un punto débil. Dice: lo voy a probar en las necesidades físicas, lo voy a probar en sus emociones, voy a probarle en su corazón, voy a ofrecerle ciertas cosas para ver dónde hay una debilidad. Pero si él ve que usted está firme en Cristo y usted responde, entonces él no puede tentarlo para siempre, porque tiene otras asignaciones. Cuando él se acerca y ve que usted está firme en el Señor, dice: no, aquí ni pierdo tiempo, dice, y él huirá de ustedes. El asunto es que para que usted haga una guerra espiritual efectiva, no se trata solamente de reprender al diablo, usted tiene que estar firme, sometido al Señor. Y cuando eso pasa, entonces el enemigo ve que hay congruencia e integridad en usted. Porque si bien Satanás no puede leer su mente, él puede ver su condición espiritual. Nos dice la palabra que cuando los demonios veían a Jesús, gritaban y les decían: el Hijo del Dios Altísimo. Ellos pueden ver la condición espiritual de las personas y por eso vienen a atacar. Por eso cuando usted está firme en el Señor, es diferente. Nos sometemos a Dios, obedecemos su palabra y entonces vamos a poder resistir, vamos a estar firmes y el enemigo va a huir. Entonces, obedeciendo a Dios, resistiendo al diablo. Número 2, fortaleciéndose en Dios. ¿Quiénes les gusta hacer ejercicios aquí? Levanten la mano. Mira, un montón de gente. La hermana, la felicito allá, le gusta hacer ejercicios. Si usted quiere fortalecer su cuerpo, usted hace ejercicios. Bueno, la palabra de Dios nos dice en Efesios 6:10 lo siguiente: por lo demás, hermanos míos, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Qué es el poder de su fuerza? Es el Espíritu Santo.
Quiere decir que usando una analogía, nosotros podemos pensar en nuestro espíritu como enviándolo al gimnasio espiritual. Dice, fortalezcanse en Dios y en el poder de su fuerza. Entonces, cuando usted busca al Señor, se alimenta de la palabra, oras, ayunas, permaneces en la presencia de Él, tu espíritu va a estar fuerte. Y eso es algo maravilloso, porque cuando su espíritu está fuerte, usted se da cuenta que las tentaciones que en otro tiempo venían y no duraba pero ni 10 segundos en hacerlo usted caer, hoy no le hacen pero ni cosquillas, no le hacen nada. Usted está totalmente firme en el Señor. ¿Por qué? Porque estás alimentado de Él, estás fuerte en Él. Entonces nosotros como hijos de Dios tenemos que buscar su presencia para ser fortalecidos en Él. La palabra de Dios nos presenta el crecimiento espiritual como el desarrollo de un niño. Nos habla de la leche espiritual, nos habla del alimento sólido y nos habla de crecer a la estatura del varón perfecto. Entonces necesitamos una fortaleza y un crecimiento que el Señor da. Conforme permanecemos en Él, alimentándonos de su palabra, Él va a renovar nuestra mente, te va a fortalecer y te va a dar victoria. ¿Quién dice amén? ¿Y por qué esto es importante? Porque ahí mismo el siguiente versículo del 10, de la necesidad de estar fuerte, nos dice, el 11, estén firmes para que puedan resistir las acechanzas del diablo. Hola. Número 3, manteniendo la vigilancia. Entonces, para poner un ejemplo, ¿qué es estar vigilante? Bueno, es mantener usted un análisis constante de lo que a usted lo circunda espiritualmente hablando. ¿Qué cosas vienen de vez en cuando como a querer moverle el piso? ¿Qué situaciones quieren afectarle? ¿Por qué? Nos dice 1 de Pedro 5, del 8 al 9 lo siguiente. Dice, sean prudentes y manténgase atentos, porque su enemigo es el diablo y él anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Ustedes manténganse firmes y háganle frente. Cuando usted ve esas películas o esos documentales, más bien, de Nat Geo, de Discovery y todo esto, usted ve que los leones tienen un comportamiento y casi todo depredador bien particular. Y es que ellos se van a las partes de atrás de la manada, donde están los animales más débiles o los que se quedaron rezagados o los recién paridos. Es decir, ellos buscan al que está débil espiritualmente hablando, la presa fácil. Por eso es que cuando comenzamos a ir a la iglesia es importante mantenernos, congregarnos, seguir y fortalecernos en el Señor. Cuando usted deja de congregarse tiempo, comienza a dejar de comer del alimento de la palabra y se empieza a debilitar, para el enemigo es facilísimo venir y comenzar a moverle a usted las bases y ponerle la zanahoria al frente. Cuando usted se dio cuenta, en 2 momentos lo tiró. Pero es algo gradual, la persona no se percata. Cuando se da cuenta, está más débil de lo que debía y el enemigo lo seduce. Entonces es importante congregarse. Y número 4, dice, con respecto a la armadura del cristiano, dice, revístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. La batalla que libramos, dice, no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por lo tanto, echen mano de toda la armadura de Dios para que, cuando llegue el día malo, puedan resistir hasta el fin y permanecer libres. Permanecer firmes. Yo no sé si usted lo ha experimentado, pero muchas veces los ataques de las tinieblas empiezan bien temprano. Usted empieza a sentir pensamientos y cosas que no son, y a veces eso se prolonga durante el día. Usted tiene que mantenerse firme en el Señor. Dice, y habiendo pasado el día malo, estad firmes, y mañana estad firmes. Es decir, es un estado de alerta continuo para usted saber qué está pasando. ¿Cómo podemos entender esto? Con la vida de un soldado. El soldado está o en modo civil o en modo operativo. La palabra nos dice que nosotros como hijos de Dios, como soldados, estamos en modo operativo las 24/7. De eso hay que tener un estado de atención de lo que está pasando. ¿Y cómo hago eso, pastor? Andando en el Espíritu. Andando en el Espíritu. Mañana, tarde y noche. Muy bien, voy a pedirle al grupo de alabanza que pasen, por favor. Y a la iglesia que nos pongamos de pie.
Dice, para cerrar este versículo acá, dice, oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. A la luz de lo que hemos visto en estas 2 semanas, usted ya pudo haber identificado un montón de aspectos de su vida, de su familia, que de pronto pues no están conforme el Señor lo quiere. Entonces, ¿qué pasa cuando eso ocurre, pastor? ¿Cómo hago para empezar a establecer lo que Dios quiere en mi vida y traer la libertad de parte de Dios a mi familia, a mi casa y a mi vida primeramente? Tiene que darse una serie de condiciones. ¿Sí? ¿De qué está hablando? Dios no va a venir a libertar a alguien que no quiere ser libre. Usted tiene que quererlo. Y Dios no lo hace porque te ama mucho. Porque Él sabe que si lo libera a usted de algo que usted trae y usted no ha dispuesto en su corazón seguir al Señor, más bien es contraproducente. Entonces, para yo ser libre, verdaderamente libre, yo tengo que entender que ese poder de Dios se derrama sobre mí, amén, pero que eso requiere de mi parte un cambio de vida total, 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 total. ¿Me voy a tener que convertir en un religioso, un pandereta exagerado? De ninguna manera. Usted se va a convertir en la persona más alegre que hay, que usted va a tener el Espíritu Santo viviendo en usted. Y todas las capacidades que Dios le ha dado se van a aumentar, porque va a ser el Espíritu de Dios quien conduce su vida. El engaño de las tinieblas es justamente hacerle pensar a usted que cuando comienzas a caminar con el Señor, su vida se vuelve un claroscuro. El Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús. El ser que creó las galaxias, que creó el amor, porque Él es amor, que creó todo lo lindo que hay, jamás puede ser aburrido. Jamás. Él es el creador del gozo, de la paz, de la alegría, de la templanza, de todo lo maravilloso Él es. ¿Y por qué menciono esto? Porque muchas veces cuando la gente comienza a buscar al Señor, el enemigo les pone barricadas de ese tipo, para que crean que su vida se va a volver algo muy sin sentido, como diría alguien, una papa sin sal. Pero no es así. Cuando tú conoces al Mesías, te enamoras de tal manera de Él, que entonces todo lo que el Señor te pide para ti no tiene ningún problema. Simplemente dejas atrás. Y cuando usted descubre eso y se da cuenta que tienes que caminar con Él diferente, entonces viene una etapa que se llama renuncia. Renuncia al pecado. Renuncia a las prácticas que te ataron. Renuncia a las cosas que no te convienen en tu personalidad, que aprendiste de tus padres, de tu familia tal vez, pero que hoy no deben ya continuar contigo, porque Dios quiere algo mejor. Y cuando entonces renuncias a estas cosas, calificas para que venga lo que el Señor quiere. El Señor, hablándole a un hombre que estaba atado en un momento, en Marcos 11:23, le preguntó, ¿quieres ser sano? Y él le dijo, sí, sí. Yo no sé si usted quiere ser sano hoy, pero si usted lo quiere, yo le voy a animar a todo el que quiera ser libre en esta mañana que pase al frente. Tenemos un culto de oración y vamos a orar por todo aquel que en esta mañana dice, estoy cansado, cansada de caminar atado a este pecado, de que mi personalidad sea la que gobierne y no el Espíritu de Dios, de estas luchas en mi matrimonio, de esta situación, pastor, económica que no se rompe, no se acaba, de esta apatía a caminar con el Señor. Estoy cansado de eso. Y cuando renuncias, cuando reconoces eso y decides ser libre, tienes que arrepentirte entonces y decir, sí, Señor, y tomar responsabilidad del asunto. Yo reconozco esto y me arrepiento. Me arrepiento. Es decir, te pones en acuerdo con Dios con que tu caminar, tus prácticas y tu manera fueron inconsecuentes, incorrectas. Y decirle, Señor, yo me arrepiento de la liviandad con la cual yo he caminado. Me arrepiento por haber tomado tus cosas de manera ligera, Dios. Me arrepiento, Señor,
por haber puesto mi criterio y mi opinión por encima de la tuya. Hoy me arrepiento de eso, Dios. Y decides entonces caminar sujeto a Dios, sujeto a su palabra, sometiéndonos a Dios, oponiendo resistencia al enemigo, y entonces Él huirá de tu vida. Así que vamos a orar, y yo le voy a invitar a todos los que quieran en esta mañana que se ore por ustedes y presentar sus vidas, que pasen al frente, como un acto de fe, un acto profético, como cuando el Maestro Jesucristo le preguntó a aquel hombre, ¿quieres ser libre? Bueno, dígale usted hoy, dando un paso al frente al Señor, sí, quiero ser libre, sí, quiero ser sano, sí, Dios, hoy quiero tu operación en mi vida. Vamos a guiarlos en una oración de renuncia, así que yo voy a orar y usted va a repetir, hermano, por favor, lo que vamos a decir para guiarlos en estas condiciones. Después vamos a orar generalmente y después vamos a orar específicamente por cada uno. Así que repetimos lo siguiente: Señor Jesús, yo, tu hijo, tu hija, en esta mañana, delante de la nube de testigos, delante de tu presencia, Dios, reconozco que tú me hiciste y no yo a mí mismo o a mí misma. Reconozco, Dios, que he caminado de una manera inconsecuente, que permití en mi vida prácticas, cosas que no eran agradables a ti. Y en esta mañana yo decido renunciar a todo pecado, a toda práctica, a toda cosmovisión, ideas rebeldes, sentimientos inadecuados, deseos incorrectos, que tú no quieres que estén en mí. Y reconozco mi necesidad de ti, reconozco mi necesidad de libertad. Y te digo hoy, Jesús, quiero ser libre, quiero ser libre, quiero ser libre. Hazme libre, porque tu palabra dice que al que al Hijo libertare, será verdaderamente libre. Hoy renuncio, Señor, a toda práctica demoníaca, a todo acuerdo con las tinieblas, aún a todo acuerdo con mi familia, y rompo relaciones con toda práctica pecaminosa por seguirte a ti, porque escrito está que el que me ama dejará aún padre, madre, hijos, hermanos y hermanas. Y entiendo que no se trata de dejar atrás mi familia, mas seguirte a ti, Jesús, seguirte a ti. Dile, quiero ser tu discípulo, tu discípula, y a partir de hoy te pido que me llenes con tu Espíritu Santo para que pueda conocerte realmente en el nombre de Jesús. Gloria a Dios.